Canaleta querida, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos, el placer de estar por acá. Estudio principal de la Canaleta, hemos regresado. No está siendo un verano fácil para el Fútbol Club Barcelona. Se imaginaba todo el mundo, era de prever que el Barça no iba a tener un verano cómodo, sobre todo cuando el Barça parece siempre querer combatir el fuego con más fuego e ir por más. Porque la realidad es que si uno analiza el equipo futbolísticamente, lo que dejó de la temporada pasada, claramente es un equipo para soñar, para creer, para alimentar, para saber que va a poder competir y que va a poder ir por títulos y que puede pelear por absolutamente todo. Y el Barça, en vez de aprovechar este momento y decir, bueno, tenemos un gran equipo que va a ser mejor porque van a crecer los jugadores ya jóvenes de la última temporada. Está logrando mantener jugadores que parecían que podían salir o que le iban a dar una caja y eso le da profundidad en ciertos puestos. Caso Araujo, por ejemplo, que siendo suplente decide por ahora quedarse en el Fútbol Club Barcelona. Tiene jugadores para vender como para hacer algunos ingresos y acomodar un poco la economía sin afectar el rendimiento del equipo, pero no. El Barça tiene que ir por más. Y cuando va por más se mete en estas situaciones en las cuales la realidad es que termina saliendo, porque ha salido en los últimos años de no poder inscribir jugadores, aprovecharse de lesión de algunos otros, las cautelares que poco tienen que ver con las reglas que tiene que cumplir, y si no, más bien agarrarse de un factor externo como para poder tener los jugadores en la cancha, pero siempre va por más. Y ahora se le está viendo en contra, porque cuando trajo a Joan García, acá hicimos video, se le iba a armar un problema con Chesney. Claramente, cuando firman a Joan García y cuando firman a Chesney, perdón, se le iba a armar un problema con Ter Stegen. Claramente se le iba a armar un problema. Porque a Ter Stegen le están diciendo, queremos que te vayas y queremos que dejes dinero en el club y que aquel contrato que firmamos donde te pedíamos deferir muchos pagos para poder cumplir con el fair play financiero hace 2 años, ahora que es la hora de pagarle a Ter Stegen, no le quieren pagar y lo quieren hacer quedar como el culpable. ¿Qué hizo Ter Stegen? Hoy le respondió. Y hoy le respondió con una carta, con una declaración en la cual claramente intenta joder al Barcelona. Intenta devolverle al Barcelona y jugarle con la misma moneda y con las mismas cartas que el club le está jugando a él. Algo que el Barça ya hizo, y ya se los dije en algún momento, con Frenkie de Jong. A Frenkie de Jong lo expusieron de tal manera que los propios hinchas del Barça lo esperaban en la puerta del entrenamiento para putearlo y para decirle que se tenía que ir porque era su culpa el estar arruinando el club. Lo mismo que le hicieron a Piqué, a Jordi Alba, el generarles una campaña para decir son los culpables del problema económico del Barcelona y si ustedes no dejan de cobrar sus salarios el Barcelona se va a hundir. Y le echan la culpa a los jugadores. Y lo mismo quiso hacer ahora, o estuvo haciendo, Laporta y esta comisión directiva con Ter Stegen. Exponer a que Ter Stegen cobra mucho dinero, que son 40 y pico millones de dólares en los próximos 3 años, es contar solamente una parte de la historia. Es contar solamente la parte final de una historia que iniciaron los propios dirigentes cuando, repito, hace 2 años fueron a pedirle a Ter Stegen, firmemos una extensión de contrato, cobranos poco en los primeros años porque necesitamos generar fair play financiero para inscribir jugadores, que eso te lo vamos a devolver en los últimos años. Y la manera de responderle a Ter Stegen, y de esto ya hablamos en un video hace unos días, fue traerle otro arquero, Joan García, traerle un suplente y exponerlo diciéndole a los medios, filtrándole cuánto va a cobrar en los próximos 3 años y dando a entender que se tiene que ir. ¿Qué hizo el hincha? Empezó a pedirle a Ter Stegen que se vaya. En su gran mayoría. Habrá excepciones, habrá todo, pero mucho hincha quedó enojado. ¿Cómo va a cobrar 40 y pico millones en 3 años? ¡Qué locura! Bla, bla, bla. Es culpa de Ter Stegen. Ter Stegen firmó el contrato que el club le pidió que firmara para arreglar los problemas hace 2 años. Hoy, Ter Stegen le respondió con un mensaje donde cuenta que se va a operar, donde cuenta detalles de la operación y donde básicamente deja claro que no van a poder utilizar su operación, su lesión, su salida del primer equipo para poder inscribir otros jugadores. Esa es la respuesta de Ter Stegen, porque cuando Ter Stegen escribe un mensaje diciendo que él se siente bien pero que no puede estar exento de dolor, y que junto al cuerpo médico del club ha decidido que se tiene que operar, lo primero que hace es decir, en la última operación tardé 66 días en reponerme. Claro, porque lo que quiere evitar es que el club lo empuje a estar 4 meses afuera y de esa manera poder utilizar el 80% de su salario para
incorporar otros jugadores, para inscribir otros jugadores. Porque si no contara con Ter Stegen por los próximos 4 meses, el 80% del salario lo puede utilizar para otros jugadores, para inscribir jugadores. Y hoy necesita inscribir a Joan García, a Chesney, a Rashford, porque al final de cuentas por Rashford, por más que llegue a préstamo, por más que hay que pagar un montón de dinero a Rashford. Entonces lo que hace el arquero del Barcelona es decir, bueno, me voy a operar, la última vez tardé 66 días en reponerme, me están diciendo los doctores que ahora vamos a tardar un poco más para estar seguros, en 3 meses debería estar de regreso. Básicamente se las devolvió. Porque si el Barcelona le juega chueco a su propio capitán, si el Barcelona le juega torcido a sus propios referentes, a sus propios jugadores, no podría esperar algo distinto de los mismos. Ter Stegen se las devolvió y Ter Stegen se los mandó a guardar. Porque ahora Ter Stegen se va a operar, va a tardar 2 o 3 meses en regresar y el Barça tiene que ver cómo inscribir a los jugadores. De hecho, ya hay reportes hoy de reuniones de Deco con el representante de García para ver la evolución de los contratos y el Barcelona seguramente va a buscar otras maneras de poder inscribirlo. Esa es la realidad. Siempre la terminan encontrando. La cautelar, la justicia, siempre terminan encontrando alguna manera. Que no signifique que esté bien. A mí me parece que lo que ha hecho Ter Stegen está bien. Que es una clara respuesta al club, pero totalmente que es una clara respuesta del club, pero es que el club no puede esperar algo distinto de la forma en la cual se estaba comportando con su capitán y con su arquero. No solamente trayéndole jugadores, porque eso es lo de menos. Está bien que le traigan jugadores si creen que no está en su mejor nivel, si tiene que competir por el puesto de titular, pero el problema es que tiene que salir del club, generar un ingreso y traer plata para que puedan contratar a su suplente e inscribirlo. Así de cínico ha sido todo el proceso con Ter Stegen. Decíamos, no está siendo un verano fácil para el Barcelona. Intentó ir por Nico Williams, por más que ahora salga a la puerta a decir a último momento el representante cambió la comisión. Y la realidad es que no les dio y que Nico Williams les volvió a cerrar la puerta porque vio que no lo podían firmar. Las declaraciones el otro día de Cucurella cuando tratan de darle por qué el Barcelona tiene que firmar y que al jugador no le da garantía firmar. A ningún jugador le da garantía hoy firmar por el Barcelona si no sabes si te van a poder inscribir como para poder jugar. El intento de ir por Lucho Díaz como primera alternativa. El quedarse con Rashford. Al final de cuentas el Barça, que le está pidiendo a Ter Stegen que se vaya y que genere un ingreso para el club, le está pidiendo a Ter Stegen que extienda su lesión para usar el 80% de su salario para poder inscribir jugadores. No se olviden que acaba de incorporar a Rashford, que no es una incorporación barata. No es una incorporación barata, es un préstamo, pero que tiene, por más que Rashford se haya reducido su salario, la realidad es que el salario de Rashford sigue siendo alto y lo va a tener que pagar el Barcelona. El Barça va a cubrir, si bien no va a pagar por su salario, va a cubrir prácticamente todo el salario de Rashford, unos 15 millones de dólares. Va a ser Rashford uno de los jugadores mejor pagos del Barcelona. Entonces, la realidad es que el verano del Barcelona se portaron mal con Ter Stegen, muy mal. Ter Stegen se la respondió, se las devolvió con este mensaje. Quisieron ir por Nico Williams, quedaron mal. Quisieron ir por Lucho Díaz, ni siquiera llegaron a tenerlo cerca y el Bayern de Múnich se perfila mejor. Han traído a Rashford, que ya hice un video sobre Rashford, tiene muchas características buenas, tiene una inconsistencia total, no sé si es el jugador ideal, a lo mejor nos tapa la boca y encuentra la carrera que no había tenido hacía mucho tiempo o con todas las oportunidades que ha tenido. Sigue una y otra vez fracasando con los intentos de poner el Camp Nou al listo para poder jugar. Algunas cuestiones tienen que ver con las regulaciones de la ciudad, con el barrio, con los vecinos, pero la realidad es que ya no ha cumplido, ¿qué? 3 veces con la fecha que había propuesto. Quiso hacer el Gamper, tenía que, regresar, que tenerlo disponible para la temporada pasada, y van pasando las fechas y se ha metido en esa super deuda del Camp Nou, que la va a recuperar, de acuerdo a lo que dice el Barcelona, cuando empiece a funcionar, porque va a generar un montón de ingresos, y todavía no los tiene. Sigue todavía teniendo que pagar las famosas butacas, el gran porcentaje VIP que le sirvieron para justificar ante la justicia la inscripción de los jugadores en el último mercado. Ahora hay que justificar ingreso de mucho dinero para una parte todavía de esas butacas. Sigue dependiendo de que le cuenten, de que le computen ingresos que todavía no tiene. Es decir, la realidad es que no está siendo un verano fácil para el Barcelona. Acá, y yo lo vuelvo a decir porque lo digo siempre,
Hay dos temas que son paralelos, que se unen en muchos puntos, pero que requieren dos análisis completamente distintos. Este es un análisis, el comportamiento del Barcelona, de Laporta institucional, de un equipo que está endeudado, de un equipo que no puede cumplir con el fair play, que no tiene espacio para el 1-1 y que no debería salir a comprar jugadores básicamente porque su propia economía no se lo está permitiendo. ¿Genera mucho dinero? Claro que genera mucho dinero, pero el Barça tenía que bajar su masa salarial y cuando empieza a tomar estas decisiones termina generando un boomerang, porque a Ter Stegen le bajaron el sueldo hace 2 años, pero ahora se le sube. Y lo traen a Rashford, que no le pagaron el préstamo, pero están pagando un salario que es altísimo. Entonces, al final de cuentas, son decisiones que toma el Barça que ya no son las de Bartomeu, ya son las de esta administración del Barcelona. Hay otro análisis que es completamente distinto, que repito, tienen puntos de unión, porque al final de cuentas la gestión del aporte y cómo consigue jugadores y cómo logra inscribirlos terminan de alguna forma derivando en cómo juega el equipo o qué tiene a disposición Hansi Flick. Ese es otro análisis, del cual yo soy muy elogioso. A mí me parece que el Barça jugó la temporada pasada un fútbol precioso, de altísimo nivel, por encima de las expectativas que había generado. Y la expectativa que tengo del Barça futbolísticamente para esta temporada todavía son más altas, porque vamos a ver el regreso de jugadores en la mitad de la cancha como Casado, el regreso de Bernal que puede tener algún rol adentro del equipo, el crecimiento de jugadores como Fermín, la mejora física de Gavi que volvió muy temprano de una lesión importante de rodilla y que eso le fue dando ritmo y minutos, pero obviamente no estaba en plenitud y ahora va a estar, un año impresionante de Rafinha que podrá continuar ahora, habrá que ver cuánto puede mejorar Valdé y seguir creciendo por banda izquierda. Cubarsí es un central top. Lamine Yamal, ya lo he dicho acá varias veces, para mí debe ser el Balón de Oro, para mí es el jugador más ilusionante por encima para mí de Dembélé, de Vitinha, de los muy buenos jugadores que ha tenido el mundo en la temporada y que son todos genuinos combatientes y peleadores del Balón de Oro. Para mí la aparición de Lamine Yamal ha sido de lo mejor en el fútbol, por más que después me pueda gustar o no, si hace una fiesta, quién invita, cómo la hace, no tiene nada que ver con lo que espero por ahora, no tiene nada que ver con lo que hace en la cancha y me parece la mejor aparición del fútbol en el mundo en los últimos años. Por eso yo insisto con esto de... Créanme que desde mi punto de vista hay dos análisis. Uno que tiene que ver con que Laporta, en vez de salir desesperado a firmar a Rashford, que no le va a cambiar la vida al Barcelona y le va a tapar espacio a sus propios jóvenes y a su propio jugador y va a seguir condicionando su propia economía, tendría que parar un poco en algún momento, dejar de pensar en el mercado, en traer jugadores y al final de cuentas todo esto que estamos hablando de cómo estaba el Barcelona y de lo bien que jugó el año pasado tiene más que ver con Cubarsí, tiene más que ver con Lamine Yamal, tiene más que ver con Casado, con Bernal, con De Jong que está hace 1000 años, con el crecimiento de Koundé por banda derecha, con Íñigo Martínez, con jugadores que no le han sido extremadamente costosos al Barcelona y no tanto con las incorporaciones, que va, que las busca, que paga un montón de dinero y que no todos terminan generando un efecto importante en el equipo. Laporta para mí tenía que parar la pelota y no combatir fuego con fuego. Pero el presidente del Barcelona siempre decide ir por más. Y esa es su forma de combatir, de encarar y de meterse en la pelea de este momento. Corre este riesgo, que un capitán te ponga un mensaje donde, si bien no lo nombra, pero claramente deja claro que no lo van a usar en este contexto. No lo van a usar para utilizar su salario, para inscribir a otro jugador que venga a su propio puesto. Claro, como es el Barcelona, genera ahora una situación donde muchos hinchas empiezan a culpar a Ter Stegen de la realidad del Barcelona y de que el Barcelona tenga problemas para inscribir a jugadores, porque cobra mucho y porque no se queda 4 meses afuera. Y así es la campaña que el Barcelona, repito, le hizo a De Jong en un momento, le está haciendo a Ter Stegen ahora. Hoy lo de Ter Stegen es una cachetada para el Barça. Le ponen las cosas difíciles para inscribir jugadores, pero es una respuesta claramente a un comportamiento que ha sido realmente pobre de un presidente al capitán o uno de los capitanes de su propio equipo. Vamos a ver cómo evoluciona y seguramente mañana y pasado vendremos con más novedades del mercado que no tengan que ver solamente con el Barça. Pero bueno, acaba de salir ese mensaje de Ter Stegen y quería compartirlo con ustedes. Les mando un saludo.